El Real Oviedo afronta una temporada especial para el conjunto asturiano. Significa el regreso del Real Oviedo a la primera división, vuelve a la máxima categoría del fútbol español, por lo tanto el nivel subirá. Una temporada especial también por ese año del centenario, porque el Real Oviedo cumple esos 100 años. Momento también de conmemorar, ¿no? Todo lo que ha rodeado al equipo Carballón en estas últimas temporadas y desde que se creó el club. Una temporada que, que es una mezcla, ¿no?, de cosas, sobre todo en estos primeros días antes de afrontar el curso, debido a que hay esa incertidumbre, ¿no? Por saber, por saber qué va a pasar con el Real Oviedo esta temporada. También esas dudas de saber si el Real Oviedo va a poder mantenerse una temporada más en la primera división de nuestro fútbol, y a la vez esa ilusión, ¿no? Esa ilusión porque son tantos años después de que el Oviedo pues no pisase esa primera división, que hay ganas pues de comerse el mundo, ¿no? De comerse el mundo y de demostrar. En el vídeo de hoy hablaremos sobre lo que necesita el Real Oviedo para salvarse y haremos un poco las cuentas, ¿no? Es cierto que queda mucho para que acabe esta liga, todavía no ha empezado, pero vamos a repasar los últimos años de la Liga Española y a ver qué es lo que necesita el Real Oviedo para salvarse. Empezamos. Pues como estaba diciendo, una temporada, bueno, que hay muchas ganas de que comience, ¿no? De que arranque esta Liga Española, porque queremos ver a nuestro Real Oviedo ahí con los mejores equipos de nuestro fútbol. Empezamos duro, ¿no? Con ese partido ante el Villarreal en la Cerámica y ya luego en el Carlos Tartiere al Real Madrid, ¿no? Nos tenemos que enfrentar dos equipos bastante poderosos, podemos decir. Un Villarreal que el año pasado hizo una muy buena campaña con su entrenador Marcelino, y un Real Madrid que el año pasado fue el subcampeón y que es el Real Madrid, ¿no? Un equipo que va a estar este año pues luchando como mínimo por la Liga, y ya luego veremos la Champions y sobre todo ver cómo funciona ese Madrid de Xavi Alonso. Son dos jornadas en las que probablemente el Oviedo tenga más posibilidades de rascar algo. También esto depende de cómo va el Real Oviedo, ¿no? Pero a lo mejor ahora es más fácil rascar que a mitad de temporada, cuando los equipos están más rodados y por lo tanto este Madrid, este Villarreal, estos equipos de turno, pues es más complicado ya meterles mano porque están más rodados y su fútbol ya está más perfeccionado, ¿no? Así que es una buena oportunidad para sacar algo de estos dos partidos. Es cierto que el Real Oviedo pues también carece, ¿no?, de esos minutos, al igual que el Real Madrid y el Villarreal. Pero bueno, a lo mejor ese factor sorpresa es más fácil que prevalezca, ¿no?, en este tipo de encuentros, ya que los equipos pues todavía tienen que realizar muchos ajustes, ¿no? Sobre todo los entrenadores. Pero bueno, en el vídeo de hoy, como estaba diciendo, vamos a hablar un poco sobre lo que necesita el Real Oviedo para salvarse. Primero, esto también hablaré en otro vídeo, pero bueno, ¿es el objetivo del Real Oviedo la permanencia o puede aspirar a algo más? Pues tendréis un vídeo próximamente sobre esto. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en lo que tiene que hacer el Real Oviedo para la salvación, y ya en otro vídeo daré mi opinión al respecto, ¿no? Sobre si el Real Oviedo puede aspirar a algo más. Pero bueno, está claro que el primer objetivo debe ser la salvación, porque vienes de ascender, ¿no? Y por lo tanto ese debe ser tu objetivo, y más un equipo que lleva tantos años sin pisar la primera división, y ese a día de hoy debe ser el primer objetivo. Y ya luego, si queréis, podemos soñar o pensar en otras cosas y focalizarnos en otros objetivos. Aunque bueno, ya os estoy más o menos dejando mi opinión sobre cuál debe ser el objetivo del Real Oviedo en esta temporada. Yo no entendía lo de algunos aficionados que a principio de temporada, cuando el Oviedo estaba en segunda división, estas dos últimas temporadas, o incluso durante más temporadas, pero sobre todo estas dos, donde el Real Oviedo se ha visto que estaba por encima de la media de equipos, ¿no?, a nivel de plantilla, ya la gente desde la primera jornada decía que el objetivo era los 50 puntos, es decir, la salvación. A mí eso me sorprendía realmente, porque me parecía un argumento de equipo pequeño, y el Real Oviedo en segunda división no es un equipo pequeño, es un equipo grande, y no me parecía adecuado pues decir esto, ¿no? Entiendo que está claro que el equipo tiene que permanecer en segunda, pero solo faltaba, ¿no? Solo faltaba que el objetivo fuese ese. Me parecía un argumento ridículo,
lo siento, y no quiero aquí faltar a nadie al respeto, pero no lo entendía, la verdad. Yo creo que teníamos que estar pensando en otras cosas, no en la permanencia. Eso se daba por hecho, ¿no? Se daba por sentado que el Real Oviedo tenía que mantenerse en segunda división durante esas temporadas, y yo no entendía cuando la gente, pues sobre todo por redes sociales, hablaba sobre este tema. Teníamos que estar pensando en otras cosas, pero ya en este curso ya toca hablar sobre la permanencia, porque como he dicho en este vídeo, es el principal objetivo del Real Oviedo, lograr la permanencia, asentarte y consolidarte con el paso de los años, que con una temporada es muy complicado, ¿no? Hacer eso, tendrías que llegar a Europa, ¿no? Clasificarte a una competición europea, y ni eso, ¿no? Porque luego a la siguiente temporada son más partidos, y por lo tanto es un proceso que dura un tiempo, que a corto plazo es muy difícil asentarte en una categoría además como la nuestra, ¿no? Como la del fútbol español, que si no es la mejor, es la segunda mejor después de la Premier League. Vamos ya a repasar un poco cómo fueron las clasificaciones, ¿no? En años anteriores. Si nos remontamos a la del curso pasado, la de la 25-26, 24-25, perdón, 25-26 es esta, se puede observar cómo el Leganés fue el 18º, es decir, el que marcó esa zona de descenso, y sumó 40 puntos. El 17º fue el Sevilla con 41, y le seguía el Girona y el Deportivo Alavés, Español, Getafe, Valencia. Si nos vamos a un año más atrás, a la temporada 23-24, podemos observar cómo el Cádiz fue el que marcaba el descenso, 18º, con 33 puntos. Aquí sí que sí hay un trecho importante, ¿no? Una diferencia de puntos considerable respecto al Leganés, que son 40, y luego el Cádiz 33, son 7 puntos de diferencia. En la temporada 22-23, el Valladolid es el que marca el descenso, que es el 18º, y suma 40 puntos. En la temporada 21-22 es el Granada con 38. En la temporada 20-21 es el Huesca con 34. Más o menos, y bueno, me falta una, en la 19-20 el Leganés con 36. Más o menos podemos ver que está entre esos 35-40 puntos, más o menos de media. Es decir, el Real Oviedo con 40 puntos se salva, pues estaría ahí al borde del precipicio, ¿no? No hay que escatimar, y si se puede salvarse con holgura, pues mejor, ¿no? El acabar la temporada un poquito sobrados para no sufrir como esta última temporada, que es verdad que al final pues fue un alivio, ¿no? El lograr el ascenso, más que un alivio, fue un gran logro para el Real Oviedo, una recompensa tremenda. Y si podemos acabar la temporada tranquilitos, al menos en cuanto descenso, pues mejor. Es decir, con unos 45 puntos el Real Oviedo se salvaría. En teoría sí, teóricamente sí. Con unos 50, que es donde lo marcábamos el año pasado, se salvaría. Pues en teoría le tendría que dar para salvarse, y podemos decir que bastante bien, ¿no? Le daría para salvarse con cierta holgura, ¿no? Así que más o menos ya sabemos los números, los puntos que tendría que hacer el Real Oviedo. Y ahora otra de las preguntas es: ¿quién creo que van a ser esos rivales que puedan estar peleando por evitar el descenso, ¿no? O qué equipos van a estar metidos en esta lucha, más bien, ¿no? Pues así, repasando así la clasificación, viendo los equipos que están a día de hoy en la primera división, creo que el Deportivo Alavés tiene papeletas para estar en esa pelea. Elche, el Español, habrá que ver, ¿no? Al equipo de Manolo González. Getafe, creo que Getafe también puede estar ahí. Levante. Vamos a ver el Sevilla, ¿no? Porque esto sí que es un misterio. Es un misterio lo del Sevilla. Si va a seguir con este papelón que está haciendo, que es el de estar muy por debajo, ¿no? de donde tendría que estar este club. Vamos a ver al Sevilla, pero no descarto que esté ahí. Yo creo que al fin y al cabo se va a salvar el Sevilla. Es lo normal que se salve, y si tuviese que apostar a día de hoy, te digo que el Sevilla se va a salvar. Pero quién sabe, ¿no? El Sevilla, que es un equipo que a día de hoy pues es un equipo con tan poca estabilidad, ¿no? Un equipo que a día de hoy le está costando el mantenerse, o el mantener pues un nivel más o menos constante, le está costando mucho. Yo diría que son estos equipos más o menos, ¿no? Es decir, los tres ascendidos, los tres equipos que han ascendido: el Real Oviedo, el Levante y el Elche, más luego pues el Alavés, el Español veremos, el Getafe creo que va a estar ahí. Una lucha que es muy complicada, ¿no? Muy complicada, porque al final, pues
ya no es solo, ya no estás peleando por un título, sino es que aquí estás peleando por no caer al pozo, ¿no? Por no sufrir una desgracia. Entonces, claro, para aficionado del equipo que desciende, para el club, pues es muy duro un descenso, es muy difícil de asimilarlo, ¿no? No vale solo con apechugar y ya está, ¿no? Es muy complicado afrontar un reto como este y sobre todo cuando llegan los últimos días, también os digo, a- en agosto es muy complicado, ¿no? Ya saber qué equipos van a descender, ¿no? Porque primero el mercado de fichajes no está cerrado y puede haber refuerzos de última hora que sean bombazos para estos equipos o refuerzos muy interesantes y jugadores bastante preparados, ¿no? Para disputar esta liga y lo que provoque que estos equipos sean mucho más competitivos. Hay muchos factores que pueden alterar eh, estos pronósticos que estoy diciendo ya ahora, ¿no? Pero creo que más o menos yo me mojo y creo que estos van a ser los equipos. Vamos a ver el Real Oviedo, es muy importante el inicio, ¿no? El inicio es muy importante y sobre todo el tema de la adaptabilidad, ¿no? El cómo se adaptan los equipos en estas primeras jornadas al estar, bueno, pues al menos un año, ¿no? Es el mínimo, ¿no? Un año sin pisar esta categoría. Vamos a ver, ¿no? En este caso, Elche y Levante ya habían estado, pero hace temporadas, ¿eh? No ha pasado un año desde su vuelta a primera. Es decir, vamos a ver cómo la afrontan un reto como estos tres equipos. Probablemente mucha gente piense que entre estos tres equipos está la Cenicienta. Yo eso quiero verlo, quiero verlo. ¿El Real Oviedo lo pongo por encima de estos dos equipos? Pues yo creo que sí, sinceramente, a mi juicio creo que el Real Oviedo puede estar perfectamente por encima de estos dos equipos, pero habrá que ver el inicio. Viendo los primeros partidos del Real Oviedo, pues como está diciendo Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, se viene un mes de septiembre y agosto complicado, ¿no? Porque ya empiezas fuerte con ese Villarreal y luego con ese Real Madrid. Luego tienes que jugar otra vez en casa contra la Real Sociedad. Ya luego llega algún partido más asequible, Getafe, Elche. Partidos importantes porque en teoría son contra rivales directos a priori, ¿eh? Ya luego habrá que ver, como estaba diciendo antes. Y en septiembre también recibes al Fútbol Club Barcelona en el Tartiere. Más tarde Valencia. Un mes con partidos importantes, primero porque te puedes enfrentar a equipos que son directos, ¿no? Para ti, Getafe, Elche, y ya luego contra equipos de bastante magnitud, ¿no? Como son Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, el propio Villarreal, ¿no? Que es esa primera jornada. Así que veremos lo que nos deparará, ¿no? Esta liga española con el Real Oviedo ahí luchando. Qué ganas teníamos, ¿no? De ver al Real Oviedo peleando ahí con los grandes de nuestro fútbol. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.